Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Varane junta todas las piezas, cree que está bastante seguro de lo que hizo Tariq. Pero Dylan y Akif dicen que no pueden hacer nada sin pruebas. Varane está convencido, pero dice que no sé cómo contenerme, pero que trabajaré. Berfin no acepta la oferta de Tark y dice que huir lo desgasta aún más. Tark lo presiona para que me llame si cambia su decisión y lo piense por mí. La señora Ayan también los observa en secreto desde la ventana. Berfin quiere esconder el pasaporte que tiene en la mano y entrar así. El señor Kudret dice, no lo creo, ¿qué le hicimos a Tarks? Ni siquiera sabíamos de su existencia. La señora Azade y yo sentimos que había algo extraño en ellos. Ella dijo que su aparición repentina después del accidente era su situación en la mansión. Varane dice que puede haber cosas como dinero y codicia, pero también descubriré la razón. Dylan tiene miedo del enfado de Varane y dice, yo también estoy muy enfadado, pero no dejaré que nos hagan daño. Luego le preguntan a Akif sobre Berfin. Akif sigue pensando y dice que nada ha cambiado. Cuando la señora Asibe le trae café a la señora Azer, ella le pregunta dónde está la gente de la mansión. Cuando la señora Asibe dice que están todos en el estudio, le pregunta qué están haciendo. Cuando la señora Asibe dice, no lo sé, han estado allí desde la mañana, la señora Azer dice, durante los últimos días te has comportado de manera diferente. Las buenas acciones se olvidan fácilmente, pero las malas son inolvidables. La señora Asibe dice, no te preocupes, no he olvidado las buenas obras que has hecho. La señora Ayan le dice a Berfin, ojalá todo fuera muy diferente, me gustaría protegerte, pero si algo le pasa a Akif, ¿qué hará Ipek? Ella creció sin una madre, ¿qué hará Ipek si la dejan? Sin un padre esto no es posible, niña, tú también debes entenderlo y sale de la habitación. Está esperando que Tark Berfin lo llame. Cuando Varane y Dylan llegan a Miran, ven que se ha quedado dormido mientras pintaba. Luego ven su foto en la mesa y le hablan de mirar la foto de él pretendiendo superar lo sucedido. Dylan dice, me gustaría tener tanto color dentro de mí. Es como si una nube oscura hubiera caído sobre nosotros otra vez. ¿Cuánto tiempo tardarán en pasar estos días oscuros? Cuando Varane dice que todo pasará, Dylan dice que haremos todo lo posible para que nuestro hijo pueda crecer en paz y felizmente en esta casa. Varane dice que nuestro único sueño es que nuestro hijo sea feliz. Piensa en los colores de esta imagen, haré todo lo que pueda para que esto suceda. La señora Ayan se arrepiente de lo que le dijo a Berfin, pero intenta tranquilizarse pensando que lo hizo por Ipek. Cuando Akif llega a casa y pregunta por Berfin, dice que su hermano entró hoy en su habitación. Mientras Akif sigue hablando de por qué lo dejaste, ese tipo podría ser muy peligroso, Berfin los escucha y se acerca a ellos, dice que mi hermano nunca lo haría. Hace tal cosa y regresa a su habitación. Dylan dice que si lo son, ¿qué clase de maldad es esta? Nos robaron nuestro Varane Miran, ¿qué clase de maldad es? Tengo miedo de las consecuencias de esto. Cuando Varane dice no tengas miedo, mantendremos la calma, Dylan dice entonces prométeme que controlarás tu ira, lo más importante para mí es por nuestra Miran, Varane dice que haré lo mejor que pueda por ustedes dos. Mientras Tark estaba sentado junto al mar esperando que Berfin llamara, Berfin lo llama y le pregunta, no secuestraste a Miran, no intentaste matar a Varane y Dylan, ¿verdad? Cuando Tark pregunta dónde lo escuchaste. Cuando Tark no lo niega, Berfin dice yo no lo hice, qué tontería, se enoja. Tark cuelga el teléfono y llama a su madre y le dice, tienes que salir de casa inmediatamente, tenemos que salir corriendo, te llamaré. Tan pronto como la señora Azer no responde, dice que necesita encontrar a Tark Ismet y se va rápidamente en el auto. Akif Berfin se acerca a ella mientras llora y le dice que nadie te culpa por lo que hizo Tark, levanta el teléfono y sale de la habitación diciendo que necesita comprobarlo. Berfin dice esto es todo después de él. Dylan dice que está muy incómodo, pero una persona debería estar agradecida por la situación en la que se encuentra. Tú estás conmigo, nuestro hijo está seguro por dentro, no hay otra definición de felicidad para mí. Varane dice, viviremos mejor que esto, viviremos la imagen que dibujó Miran 7. Cuando digo que mi único deseo de Dios es que nunca estemos separados, Dylan dice que siempre estaremos unidos, ya sea en la vida o en la muerte. Cuando decimos que seremos Varane, Dylan dice que por eso hay que tener mucho cuidado.
Mientras la señora Baran decía lo que dijo mi maestro, llama a Akif Baran y le dice que encontraron la ubicación de Ismet y que también encontramos la conexión entre Ismet y Tark, que es el hermanastro de Zeida. Baran se enoja y pregunta por qué no hemos encontrado esto todavía, cómo podemos saltearlo, y dice dame la ubicación. Entonces le dije a Dylan, no tengas miedo, les dije a los hombres. Cuando Tark dice que lo atraparán tan pronto como llegue, Dylan dice, no tengo miedo, cuando me preocupo, eres tú. Justo cuando Baran se va, Dylan lo agarra del brazo y dice Baran se gira y sostiene la cara de Dylan. Madamaga dice que Miran está bajo su cuidado en la mansión y se va. Dylan ora por Baran, diciendo protégelo y perdóname. Mientras Berfin guarda el pasaporte en su bolso, llega Akif y dice, tengo que salir un rato, hablamos cuando regrese, ¿vale? Cuando Akif se va, Berfin dice, te amo, y Akif regresa, lo abraza y le dice, yo también te amo. Estoy tan feliz de tenerte en mi vida, me dice quédate siempre y me vuelve a abrazar. Me tengo que ir ahora, te dejaré sola un rato, dice y deja tu mano, aunque sea difícil. Con una mirada de dolor en el rostro de Berfin, ella se despide, cariño, llorando. Mientras Miran duerme, Dylan se sienta junto a su cama y se pregunta qué hizo Baran. Justo cuando está a punto de salir de la habitación, llega la señora Azade. Dylan sale de la habitación diciendo, haré café para los dos en el camino de regreso con su computadora. La señora Azade ora por Miran y dice, oh Dios, protege a mi nieto y perdónalo para su esposa y su hermoso hijo. Baran y Akif llegan a la cabaña donde se aloja Ismet. Se dice que Ismet está solo, mire a la señora Azer y Tark, ambos me metieron en problemas y me dejaron en problemas. Entonces estalla un tiroteo entre ellos. Ismet intenta huir y Baran y Akif lo persiguen. Cuando la señora Azer levanta el teléfono, se da cuenta de que Tark la ha llamado muchas veces y cuando él llama, ella le dice que Tark Baranlar se ha enterado de todo, que debes salir de la mansión inmediatamente, que iré a recogerte. La señora Azer se enojó porque era obvio que esto sucedería y dijo, hiciste lo que te dije que no hicieras. Ella dice, no vengas, solo dinos dónde estás y vendremos. Zeida se acerca a ella y le pregunta qué estás haciendo otra vez, mi bebé se quedará sin padre por tu culpa, yo no paré, ellos no murieron en el accidente, al menos debiste haber parado cuando te convertiste en niña. Tark te dijo, no lo hagas mamá, pero no quieres venganza, y ella se enoja y grita que tal vez tengamos que vivir ilegalmente por tu culpa, tal vez nos pudriremos en los rincones de prisión. La señora Azer dice que no dejaré sin terminar el trabajo que comencé, que los mataré a todos. Dylan escucha todo y toma el arma, confronta a Azer y le apunta, preguntándole si fuiste tú. Se las arregla para atrapar a Baran y a Akif Ismet e intenta vencerlos para hablar sobre quién planeó el accidente, quién quería que secuestraran a Miran y quién estaba detrás de todo esto. La señora Azer dice que no esperarías esto de una mujer, sí, lo planeé todo, mis planes se arruinaron cuando tú y Baran sobrevivieron. Cuando Dylan pregunta qué te hicimos, qué querías de nosotros, él dice, juré el día que me echaron de esta mansión que quería hacerle daño a su Baran favorito. Después de confesar todo, si eres inteligente lo matarás, comenzaré con Miran. Cuando dice, Dylan le golpea la cabeza, lo empuja y lo hace caer al suelo. Dylan luego dice que la muerte será tu salvación, me debes 5 años, esos 5 años los pagarás pudriéndote en prisión, y mientras intenta hacer una llamada telefónica, la señora Azer le quita la alfombra de debajo de los pies y hace caer a Dylan. Berfin llega a comisaría y decide contarlo todo a su manera. Mientras la señora Azer intenta recoger el arma que cayó al suelo, la señora Azade la alcanza y la golpea, dejándola inconsciente. Todos corren al grito de la señora Azade y el señor Kudret inmediatamente recogen a Dylan. Cuando Dylan dice que confesó que lo hizo todo, la señora Azade y el señor Kudret dicen que lo encierren en la habitación y que alguien lo atienda hasta que llegue Baran. Ismet dice que hablaré pero quiero protección. Cuando Ismet dice que Azer planeó todo, Baran pregunta qué pasa con Tark, e Ismet dice que Azer, el jefe de todos ellos, Tark simplemente está haciendo lo que él dice. Cuando Baran dice que necesita llamar a Dylan y llama, lo sé sin esperar a que Ismet diga que Azer hizo todo. Simplemente confronté a Azer, ella hizo todo, Azer está encerrada en la habitación de Zeida, estamos bien, madre Azade, padre Kudret, nosotros. Están juntos. Mientras Baran está a punto de colgar diciendo no debería haberte dejado solo, ve a Tark escondido detrás del árbol. Baran envía a Akif a decirle a Akif,
dale esto a los hombres para que puedan entregárselo a la policía y regresa a la mansión, y corre tras Tark. La señora Asibe dice, estoy haciendo esto como recompensa por la bondad que me has hecho. Me diste un trabajo y me salvaste de mi marido. Cuando la señora Acer dice, gracias, Asibe, ayúdame a escapar de la mansión, la señora Asibe sale de la habitación diciendo, desafortunadamente, de ahora en adelante estás sola, tengo trabajo que hacer. Asibe dice de todos modos, me deshice de estos, yo me encargaré del escape, pero hay un asunto pendiente que tengo que resolver primero. Baran y Tark se encuentran cara a cara. Cuando Baran pregunta, solo quiero preguntarte una cosa, Tark dice, solo quería ser un Carabey. Quería recuperar mis años robados, Baran dice, si hubieras venido y me hubieras encontrado, sí. Me querías como a un hombre, tu camino estaba equivocado. Tark dice que no puedes ir al lugar correcto desde el camino equivocado. Cuando Baran dice, tira tu arma, has llegado al final del camino, cuando Tark dice nunca me rendiré ante ti, dice que eres el culpable de todo lo que has experimentado y sufrido. Mientras Baran lo agarra por el cuello y le dice, yo no te robé la vida, pero tú te robaste a mi hijo, le robaste 5 años de su vida, Tark agarra el arma de Baran y apunta hacia el pecho de Baran. Mientras Dylan hace algo en la cocina, dice, oh, Baran, ¿por qué no viniste, tía? Y sale de la cocina para llamar a Miran. Entonces la señora Acer viene con un cuchillo en la mano y apuñala a Dylan. Él dice, te lo dije, me ibas a matar cuando tuvieras la oportunidad y sube a Miran. Dylan canta Miran, hijo mío y se desmaya. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.